Gracias por la invitación, un placer estar con ustedes y bueno, aquí estamos esta noche para conversar lo que ustedes dispongan. Guillermo, contanos un poquitito esta recorrida que empezás, hoy venís a 25 de mayo, que es parte de la 7ª sesión electoral. Un poco contanos a qué se debe, bueno, esta visita, ¿no?, a muchas de estas ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires. Viste que nosotros presentamos un plan de gobierno. El año pasado presentamos el programa económico en la Feria del Libro. Y este año presentamos un libro que hicimos entre todos los compañeros, 1.300 compañeros de todo el país. Hicimos un libro que es el plan de gobierno, ya no el programa económico, el plan de gobierno. Tiene 8 ministerios. En esos 8 ministerios que creemos con eso alcanza y sobra para manejar el país, le cambiamos el nombre al Ministerio del Interior. Y le pusimos Ministerio de Acciones Federales, Ministerio... Porque no hay interior y exterior en la patria. Entonces, ¿por qué venimos a 25 de mayo? Bueno, es el corazón de la provincia de Buenos Aires, hay elecciones, septiembre hay elecciones provinciales, octubre elecciones nacionales, y hay que conversar, y hay que ver las realidades de la provincia, pero no es el interior, son nuestros compatriotas a los cuales tenemos que visitar y conocer sus realidades, ver con los compañeros. Inauguramos una unidad básica, también ese es un motivo, inaugurar una unidad básica. ¿Cuánto hace que ustedes no van a la inauguración de una básica? ¿Viste? Bueno, eso hace el peronismo. Y dentro del peronismo, especialmente principios y valores. Y bueno, le pregunté al compañero Chicho, che, ¿tenés ganas de...? Dale, dale, te paso a buscar y vamos. Otro compañero que siempre, viste, viajamos 2 o 3 por alguna... Y acá nos vinimos un sábado. Se quedó protestando mi señor, un poquitito como siempre, pero como le dije que voy a llegar para cenar, nosotros cenamos tarde, así que salimos de acá, 200 kilómetros, lo vamos a hacer rapidito, con que lleguemos a la noche, tarde, mañana domingo. Mañana me tengo que levantar más temprano porque tenemos que ir para Rosario, presentamos el libro en Rosario. Pero si no, bueno, los domingos es el día que descansamos. Así que salvo la trompita de mi señora, no, estamos bien, estamos cómodos. Guillermo, esto es también... volviendo a esto de inaugurar una unidad básica, ¿no? ¿Es volver un poco a la mística del peronismo? Sin duda, y sobre todo a las estructuras de organización del peronismo. Lamentablemente, en los últimos años, ya van por lo menos 3 lustros, 15 años, se confundió el Partido Justicialista con el movimiento peronista. El Partido Justicialista es la herramienta electoral, en su momento monopólica, del movimiento peronista. Vos decís, bueno, ¿qué partido estás afiliado si sos peronista? Bueno, el movimiento peronista, pero el Partido Justicialista. Pero imagínate que en el movimiento peronista tenías un montón de militantes que incluso dieron su vida por la causa y no estaban afiliados al Partido Justicialista, porque eso es una herramienta electoral. La organización se da en el movimiento peronista con sus ramas y demás. Lamentablemente el Partido Justicialista empezó a ser sinónimo de movimiento peronista. Y ahí es un lío bárbaro, parecemos radicales, digamos, que todo es el partido radical, no, nosotros somos el movimiento peronista. Entonces, lo que hay que hacer es aprovechar las elecciones, que hay un poco más de dinamismo, y organizar al pueblo, porque la fuerza del pueblo es que esté organizado. No hay otra fuerza para el pueblo, es que esté organizado. Y la organización de un pueblo siempre es el movimiento, el pueblo se organiza en movimiento. Mira, algo parecido está haciendo Trump en Estados Unidos. Ya no habla tanto del Partido Republicano como partido, habla de que el Partido Republicano va a ser la expresión de los trabajadores. En el día de ayer, no sé si vieron, hay un acto notable porque las primeras tomas son de lejos, se lo ve a Trump y después se ve todos los muchachos de naranja. Y vos decís, naranja, ¿qué fuerza armada será? Pensás, viste, están todos formaditos atrás de él. Sí, de naranja, viste, son los de emergencia, será algún anuncio de defensa civil, viste, que anda con traje naranja. Cuando la cámara se va acercando, tienen casco, vos te das cuenta que son muchachos de callo en las manos, y al final son trabajadores de la industria siderúrgica. Y Trump anuncia con los trabajadores atrás que de ahora en adelante el acero que se utilice en Estados Unidos, que no sea fabricado en Estados Unidos, va a tener un arancel del 50%. Y dice, Estados Unidos ahora
va a utilizar el acero fabricado por ustedes. No dice los empresarios, obviamente él es un empresario. Sí. Ahora, si el Partido Republicano es el partido de los trabajadores, tiene que pasar a ser un movimiento, no deja de ser un partido. Entonces Trump está yendo también a la estructuración de un movimiento. Y eso es importante, porque hubo otros movimientos que desaparecieron en América, en el continente americano, ¿no? Pero el movimiento peronista, como tiene una doctrina que le da solidez, le da coherencia, de alguna manera, lógicamente sobrevivió a partir de los avatares, pero de alguna manera es el futuro. El mundo está yendo para ahí. El mundo no está yendo para los partiditos que se organizan, el mundo está yendo para la expresión de los pueblos, que es lo que enseñó también el Papa, cuando dijo que la historia la escriben los pueblos. Ni la lucha de clases, ni los prohombres, los pueblos. ¿Cómo se expresan? Organizados. ¿Y cómo se organizan? En el movimiento peronista. También para eso venimos a 25 de mayo. Mirá todo el lío que vamos a hacer las horas que estuvimos acá. Yo quería que usted me haga una radiografía de lo que fue el gobierno de Alberto Fernández y después me haga un paralelismo de por qué hoy llegamos a que gobierne Milei. Mira, el día que Cristina lo eligió, que fue un sábado, creo que fue mayo, por ahí, del año 19, me llamó Crónica, unos colegas tuyos. Moreno tiene candidato, 10:30 de la mañana, 11, me llamó por teléfono. Moreno ya tienen candidato, ¿qué opina? Que es un asco. Pero no lo dije después que era presidente, lo dije cuando Cristina lo eligió. Porque yo lo conozco a Alberto Fernández hace muchísimos años. Yo era presidente de mi centro de estudiantes y él era un muchacho que empezaba a estudiar Derecho. Estábamos reorganizando la Juventud Universitaria Peronista. Te estoy hablando año 82, 83, no sé si habías nacido, imagínate lo que te estoy hablando. Y él ya estaba, era estudiante, pero nunca tuvo muchas luces. Nunca tuvo. Después, tampoco nunca fuimos amigos. Después lo tuve de jefe de gabinete de un gabinete que no existía. Vos sabés que Kirchner hablaba radialmente con sus funcionarios, no es que había reunión, nunca he visto una reunión de gabinete, no. Él hablaba con los ministros, los secretarios, subsecretarios, directores, así. También salteaba la jerarquía, hablaba con un director, hablaba... por lo tanto, Alberto era más un secretario de lujo de Kirchner. Hacía algunas operaciones con las universidades, con los diarios. Recibía a un periodista, Van der Koy, recibía a Morales Solá, Berbisky, bueno, cosas que tiene que hacer. No estaba apto para ser presidente. Cristina lo había echado del gobierno dos veces lo echó, una como jefe de gabinete y después tenía un cargo, lo volvió a echar. ¿Por qué lo eligió? No lo sé, pero sí sé que Cristina en algún momento avanzó hacia ideas que no eran del todo solventes. Cosa que empezó a revisar, me parece, el domingo pasado, el 25, cuando hizo ese discurso en la estación Saldía. Ya no va a hablar de Estado presente. Le faltó decir un gobierno esclavo de un pueblo libre, pero ya no va a hablar de esas tonterías socialdemócratas. Dijo, mire muchachos, tenemos que revisar la gestión pública en la educación, tenemos que revisar la gestión pública en la salud. Hay cosas que tenemos que revisar. Que te digo que en el gobierno que integré se empezó a debatir allá por el 2011-2012. Para los que nos están escuchando, por ahí hay la prehistoria, pero para nosotros hace 13, 14 años de esto. Que es cuando nos dimos cuenta que lo nuestro empezaba a crujir. Nos estábamos quedando sin dólares. Había dos posiciones, la peronista y la progresista. Siempre en el gobierno hay más de una posición. La progresista es tu gobernador, Kicillof, mío también, digamos, gobernador de la provincia. La peronista era la nuestra. Digamos que a partir del 14 triunfó la progresista y empezó este ciclo de deterioro. Porque, ¿cuál es la diferencia entre Prat-Gay y Kicillof? Porque la pregunta sería esta, bien interesante. No que quiero cambiar tu pregunta, pero creo que allana la respuesta. ¿Hay diferencia entre Kicillof y Prat-Gay?
¿hay diferencia entre Lacunza y Guzmán? Si no hay diferencia, incluso entre el final del gobierno de Massa y lo que implicó Massa como ministro de Economía y lo que implicó la devaluación de Kicillof en enero del 14, podemos hablar de un ciclo económico. Ciclo económico que no necesariamente coincide con el ciclo político. Por ejemplo, la convertibilidad duró para 2 ciclos políticos, claro. Menem y de la Rúa. Entonces, yo como economista puedo decir, mirá, el ciclo político va de acá a acá, pero el ciclo económico, Claro. ¿estamos de acuerdo? Y este ciclo económico que tiene a Milei, resulta que tiene los mismos muchachos de la orquesta de Macri en economía. ¿Está bien? Son los mismos, Caputo, Bauxil, todo eso, toda esa murga que hoy está gobernando la Argentina en términos económicos estuvo con Macri. Son los mismos que fracasaron con Macri. No, ahora aprendieron. No aprendieron nada, están haciendo la misma payasada que hicieron con Macri. Tuviste un gobierno horrible los 2 últimos años de Cristina con Kicillof. Tuviste 4 años espantosos con Macri. Tuviste 4 años que fueron un asco. Bueno, algunos decidieron probar con Milei, que está chapita, ¿no? Eso no lo vamos a discutir, este pibe está chapita. Así, bueno, estamos conversando con la muchachada para desde la organización ver qué va a pasar en las elecciones de septiembre y octubre. Ahora, Guillermo, ¿y cuánta responsabilidad tiene el peronismo de que Milei hoy gobierne la Argentina? El peronismo como doctrina, ninguna. Ninguna. Alberto Fernández, no, porque no fue un gobierno peronista Alberto Fernández, ni Kicillof es peronista, ¿no? Kicillof es socialdemócrata. Yo presenté el libro un jueves del plan de gobierno peronista. Después el viernes presentó Kicillof un libro que dice volvamos a Keynes. Reedita un libro, lo presenta en la Feria del Libro y cuando termina dice, pero este no se puede aplicar, ¿eh? Es una cosa sorprendente, nunca vimos esto. O sea, presentás un libro que no se puede aplicar. Es una cosa absurda. Bueno, de Kicillof hasta ahora ahí hay una continuidad. Todos devaluaron y se endeudaron. Todos. Devaluaron y se endeudaron. Todos, desde el 14 hasta ahora. Por eso se puede hablar de un ciclo económico. Después, bueno, alguna variante. No, yo soy anarcocapitalista, dice Milei. Bueno, no vamos a discutir tremenda estupidez. Pero la realidad es que el programa económico que están aplicando ahora es el del Fondo Monetario, que deviene de un acuerdo de facilidades extendidas que es el mismo que firmó Guzmán, reordenado un poquito, que a su vez tiene que ver con el stand-by que firmó Macri, que vos me querés decir que en realidad lo que estamos haciendo no está adecuado a lo que desea el fondo. No estoy criticando, porque si vos pedís plata... Ahora, muchachos, vamos a ser claros, hay una continuidad. Desde Kicillof, que fue a arreglar con el Club de París, que fue a arreglar con Repsol, que quiso arreglar con los fondos vistos, ¿te acuerdas de esa época de Kicillof? Por ahí ustedes eran más chicos, no se acuerdan, No, pero bueno, sí. te lo refresco. Desde el 14 para acá, todos devaluaron y se endeudaron. Los que no devaluábamos y pagábamos éramos los peronistas. Así que no nos hagas cargo. Ahora, vos podés decir, che, sí, pero la política, el intendente, bueno, sí, eso sí. Pero este desastre que está pasando con la economía no nos hagan cargo a nosotros. En todo caso, hagan cargo de lo que hicimos nosotros. Pero en todo caso, que venga uno y diga, no, ustedes se equivocaron por esto. Y al final, cuando lo escuchás hablar, te dicen, no, porque mentían con la inflación. Y es una sarta de pavados. Mentíamos con la inflación, ¿y por qué la inflación que hoy está en las estadísticas oficiales sigue siendo la misma? Como las estadísticas oficiales hoy dicen que la inflación era la que decíamos nosotros. Pero es mentira, ¿y por qué no la cambian? Después no hay más queja. No, porque Moreno, porque esto... Te paran en la calle y te dicen, che, muchachos, a ver si vuelven, que volvemos a ganar plata. ¿Qué actividad es rentable hoy en 25 de mayo? Contámelo vos a mí, que sos de acá. ¿Viste? En la época que estábamos en el gobierno, venía acá, no, sí, che, ¿qué actividad? No, la verdad que la economía, pero estos son, pero ganás plata, vas a Mendoza, están toda la billetera vacía. Turismo, vacío. Con turismo es gastronomía, hotelería. La minería, olvídate, porque eso va para largo plazo. El vino, olvídate. La metalmecánica, olvídate. La energía, bueno, un poquito. Todo el resto,
De ahí es que acuñamos la frase, no hay más gorila, porque no hay gorila con billetera vacía. Los muchachos cuando tienen la billetera vacía, te miran y te dicen, mira, no te voy a votar, pero a ver cuando vuelven. Y fíjate que en las elecciones nos está yendo bien, a pesar de que el gobierno hace una fanfarria. Si yo hubiese venido acá hace... La próxima pregunta te la respondo más livianita y más rápido. Si yo hubiese venido acá hace 2 o 3 meses atrás, vos me decías, pero Moreno, las estadísticas dicen que el presidente tiene 44, 48, 50, 52 de aceptación popular. Pues a mí la imagen que tiene. Y yo te hubiese dicho, mira, ahora vienen las elecciones. Y en las elecciones Milei va a tener el núcleo duro de voto, 30%, que sacó en la primera vuelta. No, pero si las estadísticas... Bueno, vamos a verlo. ¿Cuánto sacó en el Chaco? ¿Cuánto sacó en Salta? ¿Cuánto sacó en la ciudad de Buenos Aires? ¿Y cuánto va a sacar en la provincia de Buenos Aires? ¿Cuánto va a sacar Milei y el PRO si es que llegan y juntos en la provincia de Buenos Aires? Están con lo que están sacando. El presidente lo que tiene son los votos duros que ya sacó. Después no tiene un voto más. Ellos hacen una laraja, ¿viste? Como el pibe ese Santiago Caputo. Santiago ya el pibito, no sé cómo se llama. Sí. Santiago Caputo, que hace tiro, ¿viste? Que anda tirando tiros por ahí, qué sé yo. Bueno, pero la verdad que no mejoró nada su récord de votos. Tiene una razonable comunicación en la dispersión del resto. Nosotros todavía estamos discutiendo no si volvemos al gobierno, cómo hacemos para hacer un buen gobierno, porque para volver al gobierno y volver con Guzmán y Alberto, ¿cuál es la gracia? Mejor no volver. Por eso presentamos un libro que es el plan de gobierno, para discutir. No presentamos un libro que no se va a aplicar. Después discutamos, pero tenés una base sobre 8 ministerios de lo que vas a hacer en el país. No es primero ganemos y después vemos como fue en el 19. Si vos te basás en la doctrina, siempre sabés lo que hay que hacer. Y esto es muy importante, porque lo que nos están escuchando esta noche, che, viejo, ¿cómo está la billetera? Ahí está vacía. Bueno, entonces Moreno tiene razón, el peronismo tiene razón, la billetera está vacía. Algo pasa, muchachos, algo pasa. ¿Cómo explicarle a la gente la diferencia que hay entre estos candidatos, bueno, que usted ha mencionado como socialdemócratas, pero que están representando al peronismo de alguna manera, y el peronista? ¿Cómo hacer ahí? Nosotros somos una doctrina clásica. Ellos son unos muchachos muy posmodernos, filo. En realidad es no quiero ser sectario, pero es el marxismo reciclado. Cuando se termina el muro de Berlín y cae para el lado que cayó para el lado de Occidente y se terminó, el ganador fue Occidente, los viejos partidos marxistas se reciclaron en partidos socialdemócratas. Si vos ves este progresismo, que entró en el peronismo, pero porque el peronismo lo dejó entrar a partir del 2011. ¿Está bien? Si no, eran el Frepaso. Eran el gobierno del Frepaso con la Alianza. Son los mismos. Con De la Rúa. Los muchachos piensan lo mismo y a veces son hasta los mismos actores. ¿Está bien? Los que estuvieron allá están acá. Nosotros abrimos los brazos y después, viste, es como que un día vos tenés tu hija que te presenta el novio. Un día se te sienta en la mesa y en la segunda comida está en la cabecera y vos decís, pibe, tú tenés que agarrar la oreja y sacarlo. Para que la cabecera en esta casa, viste, ya vas a tener tu cabecera, pero todavía falta. Bueno, estos pibes se sentaron en la cabecera, pero no son peronistas. No son, por eso Kicillof no habla de nuevas canciones. No habla de nuevas canciones. Y bueno, ahí queda la diferencia. Nosotros cantamos la marcha, viejo. En términos musicales está muy claro. Él quiere las nuevas canciones y nosotros cantamos la marcha. Nosotros somos como el Eternauta, que algunas cosas viejas todavía funcionan. ¿Viste? ¿No? ¿Y por qué la estructura? Te aviso que el peronismo es lo más nuevo como doctrina que hizo la humanidad, porque el marxismo es mucho más viejo, la socialdemocracia también, el liberalismo también, el anarcocapitalismo también. Esta tontería de Milei no es una cosa nuevita, Esta tontería tiene... mucho más viejo que el peronismo. Lo que pasa es que era una secta donde cuando hacían un congreso mundial había 100, 150 personas. No es que ahorita haces un congreso mundial y te llenas todos los aviones charter que hay en el mundo. Pero son una bandita, una secta, unos pibitos. Ahí vino el jefe de esa banda, vino la otra vez, que es este español, Jesús del Soto, lo habrán escuchado, habla pavada, la misma pavada que habla Milei. Tipo trastornado también, se pelea con los alumnos.
le preguntaba yo, digo, ¿y por qué la estructura del peronismo sigue esperando a ver qué dice Cristina o qué hace Cristina? No, nosotros no. No. O te llamó Cristina, parece que venía Moreno. No. Entonces, nosotros somos principio y valor. Hicimos otra herramienta electoral dentro del movimiento peronista. Y nosotros lo que estamos diciendo es que reivindicamos la doctrina más perfecta que hizo la humanidad hasta el presente. Esto es mucho mejor que el marxismo, que el liberalismo, que el maoísmo, que el guevararismo, que los liberales, que los anarcocapitalistas, que los neoliberales, que los socialdemócratas. Esto es muy superior. Por eso, mira, ¿vos viste alguna vez que nos aceptaran un debate a los peronistas? No. ¿Viste que no nos aceptan? No, con ustedes no queremos debatir porque no nos gusta la forma. Mentira. Saben que en el debate se les complica. Vienen los trotskistas a debatir con nosotros y te empiezan a hablar de los verduleros, de los planes de vivienda. Y vos le tenés que decir, pero si los trotskistas no hay propiedad privada. No seas macartista, pero ¿sos trotskista o qué sos? No, soy trotskista. ¿Y entonces por qué hablas de propiedad privada si en el trotskismo no hay propiedad privada? Bueno, pero es que eso no lo podemos hablar. Bueno, entonces, los radicales, una vez Esper en Crónica, que es un chanta ese Esper, que diputado ahora, un vago. ¿Vos sabés que Esper tiene tierra en Pergamino? ¿Sabías? Tiene unas cuantas, no en 25 de mayo, en Pergamino. Que si yo te digo, che, está bien, a vos te gusta 25, pues te digo, che, te cambio 100 hectáreas en 25 de mayo por 100 hectáreas en Pergamino. ¿Vos qué decís? Sí, ¿no? Bien. Bueno, si no, pero mi vieja se queda acá, bueno, no importa, el fin de semana vengo a verla. ¿Vos sabés que ese vaguito de Esper no las trabaja? Las alquila. El hermano sí, o sea, el padre murió, las dividió. El hermano las trabaja. Y él anda por ahí explicándole a los empresarios qué hay que hacer para ganar plata, pero su capital no lo trabaja, lo alquila. Como si fuera la viuda. Pero la diferencia es que tiene 40 y pico de años, 50, qué sé yo. Un día en Crónica le dice, ¿por qué no debatís con Moreno? Yo sentado aquí. No, ese tiene que estar preso, con ese no debato. No debato porque no tiene nada que hacer. No pueden, las ideas de ellos son ideas muy menores. Por eso, donde las aplican, los pueblos las pasan mal. Cuando un economista viene y te dice que hay que hacer sufrir al pueblo, yo te digo que eso en la facultad no se lo enseñaron. En la facultad no te enseñan a lastimar al pueblo. Eso lo aprenden afuera y por otros intereses. No hay ninguna materia en la facultad que se llame sufrimiento 1, sufrimiento 2. Eso de hacer sufrir al pueblo es porque representa, como Esper. No, yo que voy a trabajar, las doy en alquiler, total me llevo el 40, el 50% de la cosecha, no haga nada, me dedico a ir por la televisión, habla pavada. Y hay un momento en que, bueno, va, no voten magos, muchachos, vagos, gente que no se sabe de qué trabaja o que no trabaja, no vote. Hablemos de unidad, Guillermo, que obviamente hace falta frente a lo que viene, que son las elecciones. ¿Hasta dónde llega esa unidad? ¿Dónde puede estar el límite? No, mientras tengamos en el centro la doctrina, después hay matices. Después hay matices. La socialdemocracia se expresa en varias áreas, pero especialmente en economía. Yo no tengo ningún problema personal con Kicillof. Tengo un problema de cómo piensa la economía. Así que si vos me decís, mirá, la verdad que nosotros nos equivocamos del 14 para acá, no era necesario devaluar, no era necesario hacer lo que hicimos, y se inició, bueno, listo, ya está. Todo lo demás. Vos decís, che, ¿qué? ¿No puede ser embajador en Paraguay? ¿Por qué no va a ser embajador? ¿No puede ser tal cosa? ¿Y por qué no puede ser tal cosa? Ahora, por favor, no hables de economía. No. Pero ellos insisten en hablar de economía, ¿no? La conducción tiene que ser de un peronista, digamos. No hay duda, que ese es el problema que tuvimos en la capital. Vos tenés que recuperar los votos peronistas que votaron a Milei. Hay votos peronistas que votaron a Milei. Ahora, no lo vas a recuperar con un radical, ¿no? Con todo cariño que le tengo a los radicales, no es, pero bueno. La Argentina tiene que volver al bipartidismo. La Argentina, cuando eran los peronistas, el radical, el Partido Comunista por ahí haciendo oposición, o el trotskismo, y yo del otro lado algún partido conservador, pero está perfecto, está bien, o liberal, está perfecto. Pero cada uno con su doctrina, con su identidad. Yo soy de la idea que los peronistas trabajemos y los radicales controlen. No vas a poner un radical a trabajar, viste que eso es difícil. Y a un peronista controla, entonces los peronistas trabajamos en el gobierno, los radicales controlan. Me parece que es una buena combinación.
los de izquierda critican, los del otro lado critican, y vas armando. Cuando esa sociedad, cuando la sociedad funcionaba así, la cosa, la lista 2, la lista 3, ¿está bien? Vos sabías. Y ahora, te aguantaba. Y no habían estas agresiones, no habían estas cosas tontas, no es que... Te aguantaba. Era pica natural entre peronistas y radicales, entre Racing e Independiente, River, Boca, pero una pica natural, que también es la sal y la pimienta de la política, ¿no? ahora, ¿quién tiene que convocar para que exista esa unidad? Porque también está ahí en el factor de quién es el que convoca. No, me parece que si vos te haces a la idea de una confederación justicialista, Pichetto tiene su partido, Moyano tiene su partido, el Movimiento Evita tiene su partido, que se llama Los Comunes, creo. Bueno, nosotros tenemos nuestro partido. Bueno, se hará una convocatoria, esto se empieza a llamar como la fiesta de Navidad. ¿Dónde vamos a cenar en Navidad? Bueno, te hace 10 llamados y al final elegís un lugar. Bueno, listo. No, la vez pasada tuviste vos, me toca a mí, no, dale. Bueno, listo. Priva que la familia se encuentre. Siempre pasa para Navidad, ya donde pasamos la fiesta, se arman esos quilombos. 15 días antes un quilombo, el día de Nochebuena está todo tranquilo. Todo se saluda como que no pasó nada. Bueno, acá es lo mismo. Eso pasa si no hay un abuelo que todavía está vivo. Si el abuelo está vivo, él llama y van todos. Bueno, ¿y quién es el abuelo vivo, Guillermo? Bueno, no hay. Si hubiera un abuelo vivo no estaríamos en esta situación. No, es cierto que no hay un Menem, no hay un Duhalde. El peronismo está en un proceso de... Quizás terminó ese momento de que el peronismo precisaba una única conducción. Y como dijo Perón antes de morirse, la organización vence al tiempo, ¿no? ¿Y no te puede atribuir vos la ¿Cómo? convocatoria? ¿No te puede atribuir vos el rol de convocar? No. ¿Por qué no? Eso me enoja mi mujer. Si ya se enoja cuando vemos el 25 de mayo, imagínate si tenés que tener ese... No. Bueno, pero si vos sí que encarnás los valores del Eso peronismo... sí, pero lo que pasa es que quizás sea una mesa colegiada. Ajá. Y una mesa colegiada es organización y no depender de una persona, porque, escúchame, obviamente que ya estás en un momento donde la biología, oye, entonces, pero todo, porque la vida es así. Entonces, vos lo que tenés que tener es una mesa donde se dé el traspaso generacional, despacio, los jóvenes sentados, pero los veteranos también sentados. ¿Está bien? Todos tomando las mejores... Por eso la organización del movimiento es tan importante. Tener los jóvenes, las mujeres, los profesionales y los técnicos, la política expresado en el partido, en los partidos, el movimiento obrero, en fin, las 7 ramas que tiene que tener el peronismo hoy. Y ahí van los representantes elegidos por cada rama, como era antes el Consejo Superior del Movimiento. Che, ¿quién quiere ser candidato? Bueno, no, yo quiero, no, yo no. Yo soy de una generación donde nadie quería ser candidato, ¿eh? Che, ¿querés ser concejal? No, me quedo en la básica, que vaya otro. Ahora parece que si no sos concejal sos un idiota. Le cuento a los compañeros, pero ¿de dónde salió esa necesidad de que todos tengan cargo? Si la política no es para vivir de la política, tenés que tener tu trabajo. Por eso es tan importante que le pregunte a los candidatos de qué viven. O me preguntás a mí, yo tengo un mayor de ferretería, tengo la consultora, tenés los clientes, ahí tenés mi declaración, buscala, está mi nombre. Viste que yo, no, Moreno, pero nadie dice que vivo de la plata de otro, ¿eh? ¿No existe la profesión política? No. Digo, porque algunos políticos dicen que bueno, yo me dedico a la política. Y no sabrán hacer otra cosa. Existen los que hacen otra cosa y aparte existe la profesión de cura, porque estudias para cura y todo lo demás, ¿verdad? Lo que existe es la vocación de hacer política, que te molesta que haya gente tirada que no come, que te molesta la injusticia, que te molestan las guerras. Bueno, entonces sos peronista, ¿está bien? A otro le molesta y bueno, y ahí nos encontramos en la acción política. Pero vos vivís de otra cosa, si no, es muy complicado. Cuando vos querés vivir de la política, entonces tenés que ser candidato siempre. Si no, ¿de qué vivís? Es un problema eso. Yo no soy de esa generación, ¿eh? Yo soy de la época donde si vos eras muy jefecito te mataban, te metían un balazo acá y... ¿No? No es que sobrevivieron los mejores. A los mejores los mataron, en todos los partidos estoy hablando, ¿eh? Pero esto lamentablemente nos pusimos de acuerdo ahora de que no se va a recurrir a la violencia para resolver nuestros temas. Y se está cumpliendo, al menos hasta ahora. Milei, viste, a veces se va de boca, Milei. Ese es como los perros cuscos, viste, que se la pasan ladrando. Pero
Se hace, grita, qué sé yo, pero no pasa nada. Ni él, ni con ese capó, no pasa nada. Los otros que querían ser la fuerza, ¿cómo era? La fuerza de choque, ¿cómo era? La fuerza La del fuerza cielo. del cielo. No, pero eso dice la fuerza del cielo. No, eso que se habían levantado el brazo ahí. Ajá. ¿Cómo se llamaba? La fuerza armada. ¿Cómo que dijo el brazo armado? Los armados. Y después digo, no, el brazo armado pero con celulares. Ah, ¿viste? Son bastante payasecos esos pibes. ¿Preocupa que Yo no te haya... aclaro que nunca tuve un incidente de violencia, más allá de alguna pavada, pero de violencia de verdad, no tuvimos, no entre menos, no tenemos inconveniente. ¿Preocupa en el filo justicialismo, peronismo, que no haya paso? ¿Cómo se resuelve la situación si no hay paso dentro de la estructura propia del Un peronismo? consenso, charlando, si vos te das cuenta si estás para jugar al básquet o estás para jugar a las bochas. Vos decís, che, Guillermo, voy a hacer un equipo de básquet, no me vas a mirar a mí, ¿no? Ahora. Bien. Bueno, entonces la historia es distinta, vos te das cuenta los compañeros que dan para una cosa y la que dan para otra. Así que vos, si vos consensuás, si hay un ámbito, te vas dando cuenta. Te vas dando cuenta. Lo importante es que esté el ámbito. Y lo importante es que te des cuenta que tenés que ir a la reunión con un espíritu abierto, pensando que por ahí no tenés razón. Pensando que por ahí no tenés razón. Ayer hubo una cena que nos invitaron, había profesionales destacados, empresarios y demás, y se armó un debate interesante. Pero lo primero, muchachos, dejemos de pensar que cada uno que habla tiene razón. Tratemos de poner en la ensaladera las dudas y a partir de ahí se emprolijó la charla, eran charlas bravas. Nadie bebe de pecho acá, ¿no? Había del Poder Judicial, había muchachos bravos, ¿no? Que no tenían información. Pero claro, vos te tenés que sentar diciendo, bueno, esto es lo que digo yo, a ver, escucho, trato, veo. Y después se va juntando ese alma de consenso, como cuando eligieron el Papa. ¿Viste? A la larga, te escuchás, vas, venís, vas, y a la larga. Te peleas en el consorcio, sí, pero a la larga funciona el consorcio. ¿Está bien? Porque el ascensor hay que arreglarlo. El agua tiene que estar, hay cosas elementales, el edificio tiene que estar limpio. Bueno, muchachos, discutimos, qué sé yo, pero a la larga hay cosas que en sentido... Del peronismo lo mismo. Lo que pasa es que hubo, te vuelvo a decir, por lo menos 3 lustros y quizá un poco más, donde las decisiones se tomaban manos militares. Eso no sirve. La política es persuadir, es conducir. Para mandar es la milicia. ¿Está bien? En la milicia hay que mandar, porque te dice vaya para allá y vos sabés que te van a matar, igual tenés que ir. Para eso sos un soldado. Pero eso en el ejército. No es que la conducción del ejército está mal. La conducción del ejército vos pensás que te dan una orden donde por ahí te matan y vos la cumplís igual. Es muy interesante la conducción del ejército. Pero eso es tu estilo, no es la política. Claro. Es otra cosa. Ustedes no hicieron la colimba, por eso. Bien. Yo No. hice la colimba con 22, soy la última. No. Ese debate hay que darlo, sobre la Yo me colimba. salvé. Pero hay que dar el debate sobre si tenemos que estar en aptitud de combate. O sea, viste que los chilenos quieren discutir la Patagonia de vuelta. ¿Y qué lo vas a discutir al truco? No, no. No están planteando, che, vamos a hacer un partido de fútbol. No están diciendo eso. Entonces, siempre esos debates son más fáciles si a tu casa no pueden entrar. Y una manera de que no puedan entrar es que todos estemos... Ahora, ¿cómo? No sé. Seguramente no es con el servicio militar obligatorio que hice yo. Yo me presenté en el 1, me metieron en un Hércules y terminé en Comodoro. Seguramente no es así. Pero que tengamos jóvenes que vos le das un fusil y no saben de dónde se agarra, no es normal tampoco eso, ¿eh? Porque, ¿sabés qué pasa? Finalmente, vos sabés que el que tiene el fusil tiene el poder. Y no está bien eso. Entonces, que todos estemos en condiciones. Lo mismo que la plata. ¿Viste? Lo bueno sería que la plata circule, unos más, otros menos, pero que circule. No que uno tengan toda, otros no tengan, como el juego de la bolita. ¿Viste? Llega un momento que tenés toda la bolita, no podés seguir jugando a la bolita. La plata tiene que circular. ¿Se entendió esa, no? Sí. A la bolita llegaste a jugar. Bueno, está bien. Entonces vos decís, mirá, la plata tiene que circular. Unos más, otros menos, pero todos más. Eso es la justicia social. Bueno, la defensa de la patria, ¿qué es la patria? El patrimonio común, la tenemos que tener entre todos, hombres y mujeres. Entonces, que todos estén en condiciones de combatir. Si te atacan tu patrimonio, está bien.
Y la diferencia de combatir no es agarrarte a trompada, eso es una pavada. Quería hacerlo, hacerlo. Combatir es combatir. Un día fui a Israel, ya habíamos terminado, qué sé yo, y me invitaron a tomar, bueno. Y entramos a un bar, y entraban los soldados, las soldados, y estaban con el fusil, ropa de combate, el fusil para abajo, 18, 19 años, se juntaban a tomar una cerveza. Y a vos no te parecía ninguna cosa extraña. Ahí había 3, acá había 2. Ya habían terminado el servicio y se juntaban a tomar una cerveza. Y a nadie se le ocurría que iba a sacar el fusil y te iba, ¿está bien? Lo llevaban con el caño para abajo para que no se ensucie. Cañón para abajo, tranquilo. Estaban al lado tuyo, nadie se ponía nervioso, ¿eh? Eso lo vi yo con mis ojos, ¿eh? Y no estaban en guerra, no es que estaba movilizada la defensa, era una actitud normal. No es porque ahora es obvio, pero... Es interesante, muchachos, pensar cómo vamos a hacernos cargo de defender la patria. Después tener los suboficiales y los oficiales, que son los que conducen la tropa, que somos nosotros. Los que tengamos... Ahora, eso sí tienen que estar preparados para el mando. Pero es otra historia, es su profesión, yo lo respeto, está bien, en las distintas armas. Nosotros planteamos que tiene que haber una infantería de marina. No es lo mismo combatir en 25 de mayo que combatir en Bahía Blanca, ¿no? O en Pico Truncado. El combate es distinto. Bueno, ahora Trami volvió a retomar la idea de la Fuerza Armada Aeroespacial, ¿no? Estados Unidos va a tener 6 Fuerzas Armadas. Nosotros por ahora tenemos 3. Volviendo un poco no sé al tema cómo llegamos de 25 de mayo ahí. a Trump y a la cuestión de la defensa aeroespacial que quiere. Esa detrás. Sí. Volviendo al tema de la unidad y demás, hace un par de días atrás estuvimos hablando con algunos unos peronistas de la séptima, digamos, que se llevaron aquí a 25 de mayo. Y algunos fueron a verlo a Kicillof. Referentes. Sí, justamente en ese acto, ¿no? Pudimos hablar con algunos referentes de la séptima. Y nos decían... No, ahora fueron a ver a Kicillof. Ahora no hace un acto hoy. Sí, no, pero vino Kicillof la semana pasada. Vino, claro. Sí. Que vino. Eso es bueno. Sí. ¿Estuvo acá? Sí. Estuvo acá en el canal, no, estuvo haciendo... En 25. En 25. Bien. Sí. ¿Y por qué no vino acá? Es lo que se perdió. Todo rápido es. Todo rápido. No, hablamos justamente... hace todo rápido. No sabe que hay cosas que hay que hacerlas más tranquilas. Más tranquilo. Haces un asado rápido, se te complica. Hay muchas cosas que hay que hacerlo sábado a la noche, vamos tranquilos. Bueno, decíamos que... hablaban sobre, uno de ellos decía, sobre esto de que el peronismo había hecho como muchas franquicias, ¿no? Los diferentes movimientos que van conformándolo, y que después eso se le dificultaba, porque dice, se arma una lista como si fuera una franquicia del movimiento, ponemos uno del movimiento Evita, ponemos otro del Frente Grande, ponemos otro de acá, otro de allá, y después resulta que las listas son cualquier cosa. Tiene razón. Si vos ponés Frente Grande, ponés esto, ponés acá, no, eso no es peronismo, eso viene del PC. Eso tiene razón. Por eso los frentes, yo estoy diciendo la lista 2, la lista 3, viste que tengo razón. Dentro de la doctrina siempre hay diferencia, hay sutileza, pero, muchachos, el Frente Grande viene del PC, ¿qué tiene que ver con el peronismo? Yo los conozco a todos los pibes, viene de la época de Nilda Garré, ¿qué están hablando? Los conozco a todos. No tiene nada que ver, nuevo encuentro con la doctrina peronista. Pero viste que se pone en el sello justicialista, peronista. Pero por eso dije, la unidad es la doctrina. Bien. Si Kicillof quiere hacer nuevas canciones, que explique qué nueva canción quiere hacer. Si no va a poner la figura de Perón y de Eva, bueno, decime qué vas a poner, vas a entrar a una iglesia y no está la cruz. Bueno, no entras a una iglesia católica, pues entras a un templo, está perfecto. Pero si somos católicos, somos católicos. Somos evangélicos, somos evangélicos. Vos entendés dónde entrás. Ahora, si el pibe me dice, no, sí, pero no, soy peronista, pero en realidad es porque, al final no sabés por qué es peronista. Los peronistas no somos keynesianos, ¿eh? A ver si estamos confundidos. No somos keynesianos. Nosotros somos los clásicos. Sí, ¿se entiende? Sí. El problema que tenés es que cuando vos ponés la doctrina hay un entorno, es decir, bueno, hay matices. Pero muchachos, por ejemplo, el peronismo es revolucionario, no hay ninguna duda. Esta sociedad es injusta. En lo económico somos revolucionarios, pero en las tradiciones somos conservadores. Porque no hay nacionalismo popular si no hay raíces. Y las raíces son siempre conservadoras, porque precisamente la revolución viene a romper. Ahora,
somos una mezcla de concepciones conservadoras y concepciones revolucionarias. Ahora resulta que esto es lo que sirve en el mundo. Esto es lo que sirve en el mundo. Hacer la revolución donde la tenés que hacer y ser conservador. ¿Por qué querés destruir la familia? ¿Cuál es el criterio de destruir la familia? Ahora, esta economía, no, esta economía es un asco. Vos imaginate que tenés 100 familias en Davos que tenían el ingreso de la mitad del mundo. Pero ¿cómo 100 familias? Es un disparate. ¿Cómo vas a tener un muchacho? Algo no anda bien. ¿Cómo vas a tener un muchacho que tiene como ingreso o como riqueza toda la Argentina? ¿Pero dónde se vio? Nunca pasó en el mundo esto. Bueno, eso por eso tenés la pobreza que tenés. Bueno, entonces, muchachos, resolvamos ese tema. Ahí sos revolucionario. Ahora, ¿por qué querés destruir la familia? Ahora, resulta que el que tiene toda esa riqueza no tiene familia. Tiene 11 hijos, pero no tiene casa. ¿Cómo que no tiene una casa? No tiene casa. No, vive en los aviones, vive acá, vive por allá. Bueno, eso no me gusta que destruyan la familia. En eso el peronismo es conservador. Entonces somos una mezcla rara de conservador y revolucionario. Bueno, por eso somos peronistas. No es tan fácil. No, izquierda y derecha. ¿Qué es izquierda y derecha? No significa nada eso. Esas son estupideces europeas. Izquierda y derecha, no, que se citaba la izquierda a la derecha del rey. Bueno, está bien, qué sé yo, la Revolución Francesa. Pero acá cuando yo te digo, mira, somos conservadores en algunos temas, somos revolucionarios en otros temas. Es una buena combinación. Por eso por ahí es difícil la definición. Bueno, pero la doctrina la tiene clara. Están las 20 verdades. Nosotros cuando hacemos campaña repartimos las 20 verdades. Cuando yo te dije, ¿qué es el gobierno para el peronismo? Un gobierno esclavo de un pueblo libre. Mirá qué fácil. Si yo cuando te digo a vos un gobierno esclavo de un pueblo libre, inmediatamente lo entendés. Bueno, si yo te digo hay una sola clase de hombre para el peronismo, los que trabajan. Está clarito. Vos trabajás de médico, de periodista, de empresario, y este trabaja de obrero. Está perfecto, pero hay una sola clase de hombre. ¿Con ese criterio, digamos, se ha endilgado de peronistas a gobiernos que no lo fueron? Digamos, ese debate se da con Menem, por ejemplo. Y yo digo que Menem fue peronista, porque en realidad para pelearse con el mundo tenés que ser Perón, y Menem no era Perón. Vos no te olvides que Menem asumió el 8 de julio del 89 y para fin de octubre del 89 cambió el muro de Berlín. Se cambió el mundo, como cambió ahora. Viste que no lo entienden atrás, no entienden a Putin. No es fácil entender cuando vos ves la transición. No es fácil. Después cuando lees el libro y la ves a largo plazo, hoy se entiende la caída del muro, pero en el momento que cayó el muro, yo lo estaba viviendo, no era tan fácil. Entonces venía Felipe González, que era del Partido Socialista Obrero Español, y le explicaba a Menem que tenía que privatizar todas las empresas. Pero ustedes no son socialistas. Sí, no, pero ahora esto cambió, ahora hay que... Bueno, hay que estar en la cabeza de Menem en ese momento. Después tuvo Cavallo, hizo el desorden. Cavallo de economía flojito, ¿eh? No es el dueño, no es el que hizo el plan de convertibilidad. El plan de convertibilidad lo hizo Curia, que era peronista. Lo hizo 2 años antes. Menem no lo aceptó, después vino Cavallo, hizo eso, lo hizo mal, se quedó 10 años. Bueno, toda esa historia ya la vivimos. Pero sí, y Menem era peronista, y era peronista. En un mundo que se pintó de un solo color. ¿Está bien? Bueno, entonces, ahora... Era peronista, yo lo conocí antes, era peronista y tenía ideas peronistas y siguió manteniendo parte del movimiento como organización. Después la economía le dio la llave a Cavallo, hicieron un desastre. Bueno, listo, es otra historia. Un desastre al final, al principio viste que estaban todos contentos, total con la guita de YPF vivías como que se endeuda 100 años con Macri y ahora te hace un bono que vos lo comprás en dólares y yo te lo pago en pesos. Algo ahí no anda, ¿no? Sentido común. ¿Cómo es? Que trajeron dólar y vos que le pagás pesos. Vos te agarrás los bolsillos cuando te dicen eso, ¿no? Algo no anda. Bueno, no anda porque son unos truchos. Guillermo, vos recién dijiste no lo algo vamos a que... explicar técnicamente, pero ya te das cuenta. Sí. Che, te vendo esto en dólares, pero te la devuelvo en pesos. ¿No? Algo no anda. Bueno, pará, estás cosiendo los bolsillos. No, en cuanto te das cuenta te vacian los bolsillos, cuidado con eso. Por recién dijiste que habéis tenido una reunión con los empresarios. ¿Qué dice el empresariado argentino de esta situación? ¿Qué está pasando ahí? Está complicado. No lo dicen públicamente pero es tan complicado. Tan complicado porque no ganan plata. No hay empresa que comparado con el 13, el 12, 2012, no, 2013,
no esté facturando 50-60% menos. No hay empresa, si no, andaba 25 y salía al almacén. Alguna empresa que obviamente, vos me agarras una empresa que tiene 5 años, bueno, el tipo todavía está creciendo. Pero agarra una empresa consolidada, del sector que quiera, ganadero, que acá hay mucho, o agricultura, o metalmecánica, o un taller, o alguna textil que debe haber por ahí, o algún mayorista. Che, ¿cuánto tenés de negocio? 25 o 30 años. Con respecto al 13, no, qué sé yo. Pero para que me fijo en los números. 50 abajo. Están con la billetera vacía. Por eso te dije que no hay gorela. No están vendiendo su patrimonio todavía, pero están con la billetera vacía. ¿Qué pasa con esta...? Perdóname, Sí. el ajuste ahí cuál es? ¿Cerrar? ¿Echar gente? ¿Dónde está? No, bueno, hay que aguantar porque ya viene el peronismo. Para eso vine. No, aguanta, que ya sale el sol del 25. Casualmente, mira, ya sale el sol del 25. Allá en el horizonte aparece el sol del... Y cuando aparece el sol, viste, bueno, todavía llueve, pero bueno, allá está clareando. Sí, pero ¿les queda espalda para aguantar? Y bueno, hay que tratar de aguantar. El mensaje es, muchachos, que tratar de aguantar. No es un problema de ustedes. Toda esta estupidez que dice el gobierno, reconvertite. Yo tengo un mayoría de ferretería. ¿Qué querés? ¿Que venda alimentos? Vos te pensás que agarro a los muchachos y les digo, sí, ahora vendemos alimentos. Eso es loco, estos tipos. No tienen ni idea de lo que hacen. Que los negocios van evolucionando, no hay duda. Pero es una evolución normal y natural. No es que yo tengo un mayoría de ferretería y ahora voy a vender camiones. Porque son locos. ¿Qué les pasa? Son unos tontos. ¿Sabés por qué? Porque nunca compraron ni vendieron nada. Lo otro que le tenés que preguntar cuando tenés muchachos, ¿cuál es la diferencia entre un remito y una factura? Si tarda más de 10 segundos en contestarte, no le dé más bola. No sabe nada. Che, vos te dedicás a la política, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre un remito y una factura? Y empieza, yo le hice la prueba a Kicillof, pero no te voy a contestar porque si no vas a decir que tengo un problema personal y no es cierto. Era un chiste. Pero no se la hice, pero no sé si se la hice, si sabía. Claro, sí la sabe, sí, bueno. Sí le pregunté si había tenido un negocio. Y me dijo sí, pero me di cuenta que lo había fundido cuando me sacaron la máquina de café. Bueno, ya no seguía hablando, hablamos de otra cosa. ¿Y esto de las exportaciones, de la apertura de las exportaciones? Es una estupidez eso. Luego imagínate que te acabo de contar que Trump le pone el 50% de arancel al acero. Dice los celulares se van a hacer en Estados Unidos y no pagan 25%. Y este chiquito lo que hace es bajar. Es contrario a Trump. Trump en la Argentina es lo que hicimos nosotros antes que él. ¿O qué hacía yo? ¿Es peronista Trump entonces? Medio peronista. Todavía le falta entender que no hay que levantar muros, que hay que hacer puentes. El peronismo hace puente entre los pueblos, no levanta muros. El peronismo derrama amor, no odio. Medio, en economía. ¿Hay alguna diferencia entre lo que hizo Trump y lo que hizo Moreno? Aparte de los portaaviones, ¿eh? ¿Hay alguna diferencia? ¿Viste? Al final no éramos el pasado, éramos el futuro. ¿Hay alguna diferencia con lo que hace Putin? Y son los dos ganadores. Al final éramos el futuro. ¿Viste por qué no debaten con el peronismo? Porque no tienen razón. Y a los marxistas, a los liberales, les cuesta decir que el peronismo tiene razón. Con los radicales no hay mucho para debatir porque, viste, ellos no tienen doctrina. Son un grupo ahí de cosas. Pero los que tienen doctrina no discuten con nosotros. Porque al final éramos el futuro. Muchos ahora se quedan... el mundo está haciendo lo que hicimos nosotros. Sí. Bueno, esto es muy importante, muchachos. No, porque Moreno... Sí, ahora te lo están haciendo. En ese momento era... Muchachos, hay que volver a poner al pueblo a trabajar. Y para que trabaje hay que reindustrializar la Argentina. Y si reindustrializar la Argentina, 25 de mayo florece. Bueno, a eso vengo. A explicar en 25 de mayo que un gobierno peronista reindustrializa la Argentina y 25 de mayo es un vergel, no lo que pasaba. Guillermo, muchos se quedan con las formas por ahí, ¿no? También, tapando. Por eso digo, en la forma lo que hacemos es hacer una mesa. Che, la sociedad quiere a alguien delicado, con buena forma, elegimos a este. No, quiere a alguien que vaya a los gritos. A la guerra no se va con buena forma, ¿no? Entonces, todo depende del momento. Pero acepto lo que vos decís, ¿eh? Ahora no me vas a cambiar esta etapa, ¿no? Déjate joder, ya. Soy abuelo, déjate joder. Sí. Guillermo... ¿Qué querés? El otro día salen... Imagínate, estaba en el... Había ido a ver una obra que si van por la capital vayan a ver, ¿eh? Es una historia interesante del primer agregado obrero
que mandó Perón a la Unión Soviética, era el secretario general de los panaderos. Un tipo que venía del Partido Socialista, viste que nosotros juntamos todo. Y entonces el tipo le dice a la esposa, Alicia, dice, no, me acaban de nombrar, voy de agregado obrero a la Unión Soviética, el paraíso de los trabajadores, imagínate el tipo. Bueno, vaya. Y a la semana ya ve que trabajan chicos, que se trabaja de noche, que no hay sindicato, que está prohibido la huelga, que todo el tiempo hay comisario político. El tipo se empieza a embroncarse, bueno. Es una historia bien interesante. Salgo de ahí, voy a comer al tropezón. Estoy 2 horas comiendo. Como tortillas, como puchero. Estaba con un amigo, tomamos una botella de vino, igual manejaba él. Estaba mi señora también. Comemos un queso y dulce. Esta historia se comparten los platos. Estoy 2 horas. Después cuando salí, un radical me dice, Moreno, dedícate a trabajar. Digo, trabajo, loco, todos los días. Bueno, entonces no hagas más política. El tipo sentado. El tipo sentado. Y le digo, loco, si yo no hago política, ustedes los radicales se llevan el país puesto. Y aparte ustedes son todos unos vagos. ¿Sabes lo que va a ser la Argentina llena de radicales, gobernando los radicales? El tipo se reía también. Se mete otra, ya agredí. Le digo, señora, límpiese la boca. Ya se mete el señor. Cuando se mete el señor, levanta la mano. Bueno, cuando levanta la mano, ¿está bien? Y después aparece Eduardo Feynman diciendo, no lo dejaron entrar a Moreno. No, yo estaba saliendo, ya había pagado, ya me había ido, ya me había llevado la comida que sobraba, encima la dejé. ¿Está bien? Bueno, ¿qué querés? Yo soy de la época que si te puteaban a tu vieja, vos te sacabas el reloj, ¿no? Y se acabó, viejo. ¿Qué querés? ¿Ahora vas a cambiar porque estás grande? Sí. Explícame qué pasa con el tema de la inflación. ¿Se entiende lo que digo? Sí, perfecto. Sí, se entiende. Lo que tienen que hacer es no meterse con tu vieja. Porque en el peronismo siempre las peleas se van a dar. Ganás, perdés, flaco. La mayoría de las peleas que dimos las perdimos, ¿no? Salvo que seas un buen boxeador o karateca, qué sé yo, judoka como el otro que era karateca, judoka, que él fue campeón argentino de judo, además. Bueno, pero no todos somos campeones, ¿no? Ojo que si el dueño de la camioneta, le van a decir que me culata. Explícame qué pasa con la inflación. Y él está bajando la inflación en pesos, pero tuvo récord de inflación en dólares. Entonces, si vos tenés récord de inflación en dólares, el país está carísimo en dólares. ¿Qué es lo que está pasando? Es un chanta este. Vos sí tenés una economía bimonetaria, pesos y dólares, eso es verdad. Vos tenés que controlar la inflación en las dos monedas. En mi época, ¿vos tenías inflación en dólares? Bueno, vos tenés que manejar la inflación en las dos monedas. ¿De qué gracia tiene que él me seque el país? De pesos, entonces obviamente no hay un peso ni... Ahora, en dólares resulta que los precios subieron, se multiplicaron por 2 y un poquito más. Entonces está todo carísimo en dólares. Bueno, esto es un payaso lo que están haciendo, Caputo y todo lo demás. Entonces, no, bajamos la inflación. No seas chanta, en dólares la duplicaste. Ah, no hay dólar en la Argentina. ¿En qué quedamos? ¿Somos bimonetarios o no somos bimonetarios? ¿Te das cuenta que no saben nada? Estos son unos chantapufi, como decía tu abuela. Bien, ¿y esto cómo le impacta al pueblo? Con hambre, y falta de trabajo, y falta de rentabilidad empresaria. Fíjate lo que hay. Te lo acabo de preguntar, ¿cuál es el negocio rentable de 25? No hay. Bueno, entonces, si no somos rentables acá, te imaginas el resto. Así impacta. Vos tenés que tener una economía donde seas competitivo en dólares y que la gente coma. Bueno, esto es lo que conseguimos nosotros. Hay que estudiar para eso. No decir que estudiaste y hablar pavadas. El artículo que sacó ayer en Infobae es una sumatoria de pavadas. Cualquier pibe que estudie introductorio a la economía te dice, no, pero esto es una pavada lo que está diciendo. Con ese artículo le ponen 0 en cualquier examen que dé en la Facultad de Economía. Es una chantada. Lo que escribió ayer Milei es una pavada de marca mayor. No sabe economía. Pero aparte te lo digo porque hemos hablado muchas veces con él. Yo lo conozco a él desde el 2016. Es la época que venía a mi oficina y mis secretarias compraban el doble de factura. Se la que tenía un hambre el pibe, porque ¿te acordás que después reconoció que ganaba y lo que ganaba lo gastaba en alimentar a sus perros? ¿Te acordás? Bueno, esa época me tocó a mí. Entonces venía a la oficina y, che, viene Milei, compraba factura. No estoy hablando mal de él, estoy diciendo lo que yo lo conozco de esa época. Me andaba siempre con el mismo traje, ¿te acordás? Que tenía caspa por acá, que no lo maquillaban en esa época. Buen pibe, es la época que yo decía, vos vas a terminar en el peronismo.
Ahora ya me cuesta un poco más, porque viste, se puso matambre duro, pero no lo ablandás. Pero en esa época tocaba el bombo con Moyano, ¿te acordás que iba a los actos con Moyano y tocaba el bombo? Y no me vas a escuchar decir que era un mal pibe, ¿eh? Un pibe con ideas raras. ¿Viste? Pero son ideas raras, porque es una secta. Igual ahora la economía es la de Caputo, no hacen ir al Fondo Monetario, no es anarcocapitalismo. Claro. ¿Hasta dónde hasta dónde puede llegar el control del gobierno en la economía? ¿El control? El control, sí, sí. No. ¿Hasta dónde se controla? No. Muy poquito. Muy poco. Vos tenés que dejar que las cosas jueguen. Vos tenés que dejar que las cosas jueguen. Tenés que dejar que las cosas jueguen. Nosotros somos los defensores de la libertad. ¿No viste funcionarios peronistas en la dictadura, no? Nosotros somos los defensores de la libertad. Milei en eso tiene un problema muy serio. Piensa que Dios es la primera persona del singular y Dios es la primera persona del plural. Dios nos creó a imagen y semejanza, pero también creó la sociedad y la interacción entre los hombres. Por eso creó el bien común. El bien común es una creación de Dios, que es la relación, y del bien común se deriva la justicia social. Porque no hay posibilidad, ¿qué relación puede haber entre un hiper rico y un hiper pobre? ¿De qué van a hablar? En cambio, la justicia social, siempre va a haber diferencia, pero está bien. Que todos coman, que todos se eduquen, que todos tomen vacaciones, que todos puedan tener su casita, su autito. Después si ponés tener un Porsche, mejor. Pero nosotros nos damos, tener tu auto, tener tu casa, te alcanza, ¿no? Sos feliz. Haces lo que te gusta. Ahora, si haces lo que te gusta y no podés mantener tu familia, es un lío. Yo te quiero hacer la última pregunta y tiene que ver un poco que cómo se le llega hoy al vecino, cómo se le llega hoy a la gente para convencerla, para decirle, acá está una posibilidad en estas elecciones. Eso me lo contás vos después que escuchen lo que están escuchando este reportaje. No, pero digo, vos estás con el mano a mano con la gente. Y yo creo que siendo sincero, mirando a los ojos, levantándote temprano. Yo vivo cerca de la casa de Moreno y el tipo sale, guarda el auto en tal lugar, vuelve, la esposa va a hacer la compra. Siendo sincero, tenés tus clientes, tus proveedores, tenés tu familia, tenés tus nietos, tenés tus cosas, sos vos. Después viene toda esa tontería, ¿no? Que si la ceja, que si los bigotes, que si esto, que si te maquillan, que si... Y al final dejás de ser vos. Y si sos peronista, siendo un buen peronista. O sea, buena gente. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Que tengan buenas noches. Muy bien, gracias. Bueno, nos vamos nosotros. Nos despedimos. Bueno, hasta el próximo martes. También, después de esto, si no se van, han agotado los dos. Imagínate cómo estoy yo. Bueno, nos encontramos el próximo martes. Dale, el martes bueno, muchas también. gracias.